partir de esto, en este sexto tema, le puse por subtema o título de hoy, a Juan le toca menguar, ¿vale? Y no voy a ver al hermano Juan ahorita, sino que está hablando de Juan el Bautista, ¿ok? A Juan le toca menguar, ¿ok? Muy bien. Para esto quiero recapitular un poquito la última enseñanza de Eliseo el Bautista que vimos hace 8 días, en Mateo capítulo 11, versículos 16 al 19. Vimos que Jesús compara a la generación religiosa de esa época con niños inmaduros que nada les parecía, ¿vale? Pues no aceptaron ni a Juan ni a Jesús. Y hoy vamos a continuar la serie de enseñanzas, obviamente pidiendo la guía del Espíritu Santo, para que Él pues nos abra el entendimiento, nos dé la rica revelación de su palabra y comprendamos el tesoro espiritual que esto implica para que tengamos un mejor entendimiento y produzca ese entendimiento frutos en nuestras vidas, ¿ok? Entonces para esto quiero que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 3, a partir del versículo 22 hacia adelante, ¿ok? Juan 3, 22. ¿Lo tienen? Ok, muy bien. En Juan capítulo 3, versículo 22, Jesús empieza a hablar algunas cosas respecto de Juan, después de que él tiene ese encuentro con Nicodemo. Usted recordará que un día o una noche Nicodemo, que era parte de los fariseos, vino a ver a Jesús, y Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, pero Nicodemo no entendía lo que Jesús hablaba. Entonces, a partir de eso, comienza esta parte del Evangelio. Dice el versículo 22, después de esto, o sea, después de hablar Jesús con Nicodemo, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan, ¿ok? Tenga ese dato presente. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan, ¿ok? Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los rituales de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. ¿Ok? Bueno, un favorcito, no me bajen el volumen porque siento como mucho eco. No lo siento. A ver si me ayudan por ahí, porque siento que estoy como dando misa, ¿vale? Ok. Y el versículo 27 dice Juan contestando, obviamente: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Muy bien. Vemos ahora acá en la palabra que nos da el dato acerca de esta situación en la que pues discípulos tienen esa diferencia. Bueno, a ver, es que Juan está bautizando para arrepentimiento y por allá está Jesús también bautizando, y se crea ahí como que una situación de bueno, pero ¿cuál es el bautismo? ¿Es el de Juan o es la manera de cómo Jesús está bautizando? Se crea esa pues diferencia. Entonces van los discípulos de Juan con él mismo para preguntarle acerca de Jesús, pero resulta que nótese algo, que para ese momento a Juan le dicen Rabí. Nota eso, a Juan le dicen Rabí, le dicen Rabí,
fíjate que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú dices testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él, ¿ok? Para ese momento, Juan verdaderamente era un rabí, es decir, era considerado un profeta, pero era un maestro para los discípulos que él mismo atendía, o aquellos que se hacían discípulos de Juan, ¿ok? Hasta ese momento Juan era rabí, ¿ok? Pero después vemos por la palabra que Jesús dice, pues ya a nadie llame rabí, ya el rabí soy yo. O sea, en el momento Juan fue un maestro para guiar a el pueblo y a los discípulos hacia Jesús, ¿ok? Bien, pero ahora vamos a entrar a eso. Luego dicen, dentro de todo esto que Juan dice, cosas importantes respecto a Jesús, y él dice, ya les dije, yo no soy el Cristo, sino que yo voy delante de él. O sea, esa es mi función. Yo voy delante del Cristo, yo voy delante del Mesías para prepararle el camino, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero en el versículo 30, Juan dice una pequeña frase que es muy significativa. Porque él dice, a él, o sea, a Jesús, le toca crecer y a mí me toca menguar. ¿Ok? Pero de esto, pues a veces también se han hecho cantos, hemos cantado a veces cantos como de, pues sí, yo también menguaré, y cosas como esas, pero eso lo decimos en un sentido demasiado figurado. ¿Sí? Es decir, lo decimos como en un sentido de cantar y sentido figurado, no, sí, que él crezca, yo mengue, pero a veces creo que no le damos el significado de lo que realmente implica lo que Juan está hablando para su propia vida en ese momento. ¿Ok? Fíjense que esa palabra menguar a la que se refiere Juan significa disminuir el rango o influencia. ¿Ok? Disminuir el rango o influencia, eso significa menguar. En la Biblia, Dios habla hoy, dice de la siguiente manera ese versículo: Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Él ha de ir aumentando en importancia y yo tengo que ir disminuyendo. ¿Ok? Por ahí me acordé ahorita de una canción que luego cantábamos la de Remolineando, si les gusta, ¿no? Que remolineando, y todos dando vueltas y salen. Casi hacen el flat, pero hay una parte que alguna vez alguien me dijo, es que una parte no me gusta, porque dice, creo que dice, no vivo yo, algo así que me haré más vil, ¿no? Me haré más vil por causa del Señor, ¿no? Y creo que lo quisieron tomar quizás de esta porción de lo que Juan está diciendo. Pero no está hablando de una vileza, ¿vale? Sino que él está hablando acerca del rango que él tenía al ser el profeta de Dios e ir delante del Mesías. Y cuando él dice, yo tengo que dejar al Mesías, yo tengo que presentar al Mesías, porque ya les dije que el Mesías es más grande que yo y yo no soy digno de atarle las sandalias, ¿no? Pero cuando los discípulos de Juan vieron que Jesús ahora, toda la gente estaba ahora con Jesús. O sea, Juan tenía gente, y obviamente gente seguía todavía a Juan, porque Juan seguía predicando el arrepentimiento. Es decir, a la par compartieron el ministerio. Por un lado estaba Juan siguiendo predicando en el desierto y cerca donde había agua para bautizar a la gente para arrepentimiento, y Jesús también ya en su ministerio bautizando gente con los discípulos también para arrepentimiento y para mostrarles el reino de Dios. Entonces, como que los discípulos de Juan les entró un celo, ¿sí? Les entró un celo, es decir, Rabí, es que el que tú presentaste, de que dices testimonio, pues ya se fue la gente con él. Es decir, ya tiene más gente. Algo así como cuando luego los pastores entran en conflicto y dicen, ya tienen más gente que nosotros. Les entró el celo. Vaya, ni siquiera Juan tenía celo por Jesús, ni Jesús por Juan, obviamente.
Pero a los discípulos les entró el celo. Ya tiene más gente, no, es que ya tiene más gente lo sigue, es que ya lo siguen las multitudes. Y entraron ahí en conflicto de, no, pero ¿cómo hay que bautizar? ¿Como a la manera de Juan, de arrepentimiento? ¿O cómo? Y entraron esas cosas que le fueron a preguntar a Juan respecto a eso. Y obviamente Juan da el testimonio acerca de Jesús y le dice esto, ¿no? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan: ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y dice algo también importantísimo: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. ¿Qué está diciendo Juan? Acá el personaje importante no soy yo. Quiero darle el contexto de que, a ver, acá en nuestro país cuando hay una boda, y a mi opinión, la verdad, creo que, bueno, si te vas a casar, éntrale y júntale, ¿no? Tienes que hacerte responsable. Ya si alguien te quiere ofrecer algo, bueno, ya es otra cosa, que salga de la persona, pero creo que no se me hace correcto andar pidiendo cooperacha, ¿no? Y andar pidiendo padrino de desechables, padrino de pastel, padrino de sillas, padrino de todo, ¿no? Pero en el contexto bíblico, quien era el amigo del novio, era una cuestión de todo un honor, porque era el encargado de preparar la pachanga. Ahora, cuando ahorita en nuestros días, y a lo mejor con la crisis financiera de nuestro país, dicen, oye, no quiero ser mi padrino de tal cosa, y dicen, hijo, déjame ver. No, es que déjame ver porque me van a dar una tanda y ahí ven. Dicen, no, ya me agarró de padrino de copas, ¿no? Pues ya aquí es mi amigo de la infancia, bueno, ya. Y bueno, a lo mejor te pones nervioso, que estás padrino de tal cosa, y dices, a ver cómo le hago. Una fiesta de una boda bíblica, son fiestas de 7 días. Dale de comer a la plebe 7 días. Y sales y dijo, híjole, a ver cómo le hago. Y ofertas el riñón por internet. Casi. Pero el cerdo, en el contexto del que está hablando Juan y en el tiempo bíblico, todo un honor. Y yo creo que a nuestros días, yo creo que debe seguir siendo ser un honor, ser el amigo del novio, el padrino del novio, para una boda así, ¿no? Él dice, yo preparé el camino, yo preparé la fiesta y soy el encargado aún de que la novia esté lista, de que el pueblo esté listo para recibir al novio. Ya por ahí nos viene a su mente las parábolas de Jesús respecto a las bodas, que también usó mucho el Señor. Yo me tocó, dice Juan, preparar el camino al novio, pero yo no tengo enemistad con el novio, porque yo soy el amigo del novio. Mi chamba no es casarme con la novia, ese es trabajo del novio. La novia es de él. ¿Y sabe quién es la novia? La iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando preparas todo, y es todo un honor, a ver, tú llegas, a ver, preparas todo, es todo un honor prepararlo y que los invitados se sientan a gusto y compartan con el novio su alegría. Y dice, la alegría del novio, ese es mi gozo. Al final, quizás ni me reconozcan nada, porque mi chamba era preparar todo para el novio y para su amada. Al final, ¿sabes en quién se centran todos en la boda? En el novio y la novia. Y el padrino ni sale en la foto. Es decir,
te llevaste el recuerdito a la casa, el arreglo de flores, pero no sabes ni quién lo preparó. Vaya, a veces en las bodas casi que llevas hasta el mantel, pero no exageres, va a ser el arreglo, y el recuerdito, y la comida, ya, así que lleva el mantel, así que dice, no exageres. Pero cuando llevas el recuerdito y está en la casa, y te dan, tienes ahí el recuerdo de la boda de Panchito y Petrita. ¿No? Y Panchito y Petrita recuerdan su boda y está un arreglo bonito, una figura bonita. Pero no aparece el nombre del padrino, no aparece el padrino, no aparece el nombre del amigo del novio. Porque entonces entra el novio. ¿Sí? ¿Y disfrutó la boda? Sí. Ese es mi gozo. Y el novio, oye amigo, te agradezco, oye, qué bien preparaste todo. Oye, es que no tenía yo a quién pedirle que me ayudaras con eso. Te lo agradezco de todo corazón y vive agradecido con él, amigo. Ese es el trabajo de Juan. Y dice Juan, entonces, a él le toca crecer, a él le toca ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Por eso el tema es, a Juan le toca menguar. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, dice que todo esto sucedió antes de que, el versículo 24 dice, esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Ok. Segunda cosa que quiero ir viendo con la palabra a través de esto. Y para eso quiero que me acompañe vamos a usar los dos pasajes paralelos para que vayamos comparando. No porque haya diferencia, sino porque en este caso, fíjense que Lucas es bastante curioso, muy detallista, pero en esta parte o en esta narración, el que salió más detallista no es Lucas, sino Marcos, ¿ok? Marcos, sobrino de Bernabé, o Juan Marcos para los cuales, ¿ok? Ese mismo que un día dejó a Pablo y a Bernabé y que se apartó y después no se quieren llevar y que después obviamente el Señor restaura y que le dé gran utilidad a la iglesia, a Pablo y a Pedro, ¿ok? Ese mismo es el que escribe el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a, primeramente, Mateo, y ahorita vamos con él. Vamos, Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Recuerden que en días pasados hemos estado leyendo Mateo capítulo 11, pero vamos a ir avanzando al 14 y apoyarnos en el pasaje paralelo con Marcos, ¿ok? Mateo 14, versículo 1 al 12. ¿Lo tienen? Ok, qué rápido son. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Ok, ahora presten atención al mismo pasaje, pero narrado por Marcos en el capítulo 6, a partir del versículo 14.
Marcos 6, 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho, ¿qué? Famoso. A ver, se está cumpliendo lo que Juan había dicho. A mí me toca menguar y a él le toca crecer. Es decir, a él tiene que aumentar en importancia. Ya en ese punto, Jesús ya era famoso. ¿Ok? Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que le encarcelaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Ok, a ver, para entender algo, Herodes no era judío, ¿vale? Herodes era un edomita, es decir, era un primo de los judíos, pero no estaba, humanamente pensando, él no estaba bajo la ley, pero la ley no se lo permitía. ¿Le importa un comino a la ley? Si eres judío, no, le dicen, no te permite la ley tener a la mujer de tu hermano. ¿Ok? O sea, imagínense qué relajo de familia. Va. Pero el versículo 19, Marcos nos empieza a dar algunos detalles bastante importantes. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matar. Esa era mala, como carne de cochino con cisticercos. Pero no había logrado hacerlo. O sea, la señora era hermana y le traía ganas a matar al Bautista. No había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan. Lo encarceló, pero le tenía miedo. Lo encarceló por miedo. Pues sabía que era un hombre justo y santo. ¿Quieres identificar a un profeta? Ve que sea justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. A ver, miren, le tiene miedo, lo mete en la cárcel, pues que me está diciendo el público que no me es permitido estar con mi cuñada, ¿no? Le tenía miedo, lo encarcela, pero se acercaba a ver qué le decía Juan. ¿Se imagina a Juan predicándole a Herodes acerca del arrepentimiento? Y lo dejaba, como dice por ahí, sacado de onda. No, pues que lo que me dice, sí, sé que es verdad, pero no puedo. ¿Me imaginas? Predicándole, exhortándolo. Dice, no sé, a ver, ya no quiero que me diga nada, pero ahí voy a que me siga diciendo. Ahí estaba, desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Dice, pero por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea, que era su jurisdicción. ¿Ok? La hija de Herodías entró en el banquete y bailó el reggaetón. Casi. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré.
le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Mira, vamos a ver. Una cosa es que haya un baile de un festival o algo, pero lo más seguro es que la muchacha sedujo al rey bailando. O sea, no fue cualquier baile, no fue un folclórico, no fue como el del Día de las Madres que se prepara cada año en las escuelas. No, fue un baile pues sensual que sedujo al rey, como para que él dijera: te doy la mitad de mi reino. ¿Ok? Ella salió, imagínense, bien obvia. ¿Qué pido? Y sale, va a ver a su linda mamá. ¿Qué debo pedir? Y la señora trastornaba los dedos. La cabeza de Juan el Bautista, contestó la bruja. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y la atención a los invitados, no quiso desairarla. Es decir, se amarró solito. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mano, como un trofeo más. Fíjense, si en este día que en redes y en televisión circulan noticias terribles, masacres, para ese momento esto es algo escandaloso. No era de que lo maten, no, era una muerte cruel. O sea, cortarle la cabeza a alguien, está vivo la persona. Todavía va a sentir el golpe cuando el hacha lo atraviesa. O sea, es algo terrible. Se le entregó a su madre y al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. El cuerpo, la cabeza, quién sabe dónde quedó más, pero el cuerpo quedó para llevarse. ¿Qué terrible? Ahora bien, hay una pregunta, y eso uniéndolo a todo lo que hemos venido estudiando acerca del ministerio del Bautista. Y me surge una pregunta, que es la siguiente: ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan? Sí, y obviamente, pues dice, ¿no? Porque Herodías le traía ganas, porque no quería que publicaran sus pecados, y todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces. Lo que no quería es que fuera exhortada en público, exhibida en público por lo que estaba haciendo. Y obviamente le traía ganas al profeta. Ok. Pero quiero que recordemos un pasaje que está en Mateo capítulo 11, versículo 13, donde Jesús dice, cuando Él dice que el reino de los cielos avanza contra viento y marea, o en otra versión que me gusta más y es muy precisa, donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y luego Jesús en el 13 dice: la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Y explicamos ya un poquito acerca de eso. Jesús cierra el escrito de la ley y los profetas con una persona, con Juan. No lo cierra con libros, lo cierra con Juan, porque aún Malaquías termina profetizando respecto de Juan 460 años antes de que Juan
naciera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan? Si la ley y los profetas, dijo Jesús, que profetizaron hasta Juan. Y de ahí quiero que entendamos esto por el Espíritu. Hace algún tiempo alguien, no recuerdo quién, de ustedes me dijo que escuchó una predicación, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo, escuchó una predicación donde un pastor dijo que Juan no cumplió su propósito. Y cuando ya saben la respuesta que tengo, cuando me preguntan cosas que yo no prediqué, yo digo, pues, ve si busca al cuate que dice en YouTube y pregúntale por qué dijo tal cosa. ¿Vale? Ok, ahora yo quiero decirle algo. Claro que Juan cumplió el propósito de Dios. Desde luego que lo cumplió. A pensar que no lo cumplió sería negar muchas cosas de la palabra. Realmente él cumplió el propósito de Dios. Pero quiero decirle algo que debemos entender. Jesús dijo, la ley y los profetas hablaron o profetizaron hasta Juan. Ok, quiero decirle algo. En Juan el Bautista hay algo que está personificado en él. Ciertamente Juan tenía el espíritu y el poder de Elías para salvar al pueblo, pero además de esto hay algo que está personificado en él mismo. ¿Y sabe qué es? ¿Qué será? La ley. La ley. Bien. La ley. La ley estaba personificada en Juan. Porque Juan no solamente era un profeta, sino que por linaje es un sacerdote. Y Jesús, certificando acerca de Juan. A ver, Jesús daba testimonio de Juan y Juan daba testimonio de Jesús. ¿Ya vio el asunto? O sea, no hay ninguna contrariedad, no hay una enemistad, no, al contrario, es un testimonio de uno hacia el otro, sabiendo que los dos son de Dios. Y dice Jesús, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Ahora, yo quiero decir, muy aparte de las buenas intenciones de Herodías y el espíritu que se está moviendo en ella y que se sigue moviendo ahora, fíjense, y eso voy a terminar con el Bautista, voy a entrar a otros temas, y dentro de eso está en Juan está personificada la ley misma, y le está dando el cierre completamente. Fíjense, él mismo dijo respecto de Jesús, a él le toca crecer y a mí menguar. A él le toca crecer en importancia y a mí me toca desaparecer del mapa. ¿Sabe qué estaba haciendo Juan? Estaba profetizando su propia muerte. Completamente. Está profetizando. Ahora, ¿tiene significado eso? Claro que lo tiene. Miren, Mateo capítulo 5, vamos a usar dos pasajes para entender esto por el Espíritu. Mateo 5, 17 al 18, que muchos lo han llamado el famoso sermón del monte o sermón de las bienaventuranzas, pero realmente Jesús está hablando muchas cosas muy importantes respecto al reino, pero también respecto a la ley. Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. A ver, la ley y los profetas, ¿hasta dónde profetizaron? Hasta Juan. Y dice Jesús,
a darle cumplimiento a la ley y los profetas. Todo lo que habló la ley y los profetas respecto al Mesías se cumple en Jesús. ¿Ok? Juan representa obviamente la ley, los profetas, pero en este sentido, hablando estrictamente del sentido de la representación de la ley, a la cual el Señor le vino a dar cumplimiento. O sea, el pueblo pensaba, y es más, los sacerdotes pensaban que Jesús estaba en contra de la ley. Pero Él no estaba en contra de la ley. Él estaba cumpliendo la ley porque nadie jamás la había cumplido. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces el pueblo hizo cosas contrarias a lo que Jesús mandó. Jesús decía una cosa y la gente hacía otra. Un día el Señor curó a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Recuerda ese pasaje? Lo cura, tenía ese hombre, le dice, ok, ves y preséntate ante el sacerdote. ¿Sabe qué tenía que hacer ese hombre? Irse a presentar ante el sacerdote para que el sacerdote diera testimonio de que él era ciego y ahora veía, y esto era parte de una ordenanza de la ley. Y Jesús le dijo, no digas que te sana. ¿Qué hizo aquel hombre? Todo lo contrario. Y por eso los sacerdotes pensaban que Jesús estaba en contra de la ley. Pero yo le dije que se presentara ante el sacerdote. Él no lo hizo. O sea, no fue un asunto de Jesús, fue un asunto del hombre. Yo le dije, preséntate ante el sacerdote porque eso es lo justo delante de la ley. Y no lo hizo. Cuando también sanaban, pues, tenían que ir a dar testimonio delante del sacerdote de que habían sido sanados para que el sacerdote lo declarara puros. Que así la gente no iba luego. Y por eso está en contra de la ley. No estaba en contra de la ley. Él ordenaba que obedecieran la ley. Pero el judío también interpretaba la ley a su manera. Y Jesús siempre les amplió el panorama y dijo, no, es que, a ver, la ley dice esto, pero yo les digo esto. No porque lo que estoy diciendo no está en contra de la ley. Está certificando la ley y en cómo funciona el espíritu de la ley. Por ejemplo, cuando habla en la palabra, en el famoso sermón que estamos leyendo ahorita, dice en el 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Y el pueblo dice, no, yo estoy bien, yo nunca he matado a nadie. Y el Señor le dice, ya mataste. ¿Por qué maté? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Yo no le he matado, no, pero ya hice un montón de cosas, lo maldijiste. Lo has maldecido. Entonces dice, yo vengo a darle cumplimiento a la ley. Hoy ustedes han oído. Y dice la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lo ven? Cumpliendo cada cosa. Ahora bien, el Señor jamás contradijo la ley. Él es el que dio la ley. Y como yo la di, vengo a cumplirla. ¿Ok? Vengo a cumplirla. Para que sean justificados en mí. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era el mismo propósito que tenía Juan el Bautista: llevar al pueblo al Señor, presentarle el pueblo al Señor. Ahora vamos a verlo con la palabra.
Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 19 al 29. Hace la pregunta el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Qué fue Juan para el pueblo? Una guía también, encargado de conducir al pueblo al Mesías. Haciendo es la personificación de la ley en Juan. Y obviamente nos está dando la descripción de la ley, de la ley. Pero quiero que lo veamos para entender el propósito de Juan y por qué le tiene que cortar la cabeza o por qué le cortaron la cabeza. Antes de leer esta ley, me quedé en el 25, gracias. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no están sujetos al guía. Véanlo en Juan. Ya llegó el Mesías, mensajero. Gracias, bien hecho, siervo fiel. Ya llegó el novio. El amigo del novio se hace a un lado. Dice, el asunto es con él. Y Juan dijo, cuando Dios le reveló esto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la voz de Dios certificando al Hijo, cuando desciende el Espíritu sobre Jesús, y sabe el cielo y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ok? Ahora bien, sigo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, Jesús cumple la ley, la que no podíamos cumplir, la que el judío no podía cumplir, y menos nosotros como gentiles. Cumple la ley. Y ahora dice Juan, en él se cierra el asunto. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. En él cierra el asunto. Porque ahora con el Hijo, ya la ley los trajo a mí. Ya el guía los condujo al novio. Ahora es tiempo de derramar mi gracia por medio de la fe en mí.
Quiero que me acompañe ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 25. Gracias. Nos dice entonces más acerca de ese propósito de la ley para conducirnos a Cristo. Hebreos 10, del 1 al 25. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Un paréntesis ahí. Cuando el escritor de Hebreos está, valga la redundancia, escribiendo este libro, carta, resulta que el templo todavía existía. Todavía estaban ofreciendo sacrificios, todavía estaba el sacerdocio, los levitas en el templo. Por eso escribe esto, para entender, para que la iglesia entienda el propósito de la ley, pero más que nada el propósito de conducirnos esa ley a Cristo. ¿Ok? Vamos. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradan ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer los pecados, un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad de entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad, que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros,
y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Tres cosas de esto que vemos. A Juan le cortan la cabeza. ¿Por qué se la cortan? Sí, las intenciones malas de la mujer, pero Juan había profetizado su muerte. Él va a crecer y yo voy a disminuir. Jesús vino a dar cumplimiento a la ley. La ley es nuestra guía para llevarnos a Cristo, pero la ley fue la sombra de los bienes venideros. Es decir, cumplió su parte. Juan cumplió su parte. Llevar al pueblo al Mesías. La ley cumplió su parte, llevando al pueblo al Señor. Ahora bien, ambos cumplieron su propósito. Juan cumplió su propósito, la ley cumplió su propósito. Entonces me viene una pregunta. Nosotros los cristianos tenemos permiso, es una pregunta, ¿tenemos permiso de quebrantar la ley? No. Definitivamente no. Ahora le pregunto, ¿obedecemos la ley? ¿Qué dice usted? ¿No? ¿No obedece la ley usted? Sí. ¿O sí o no? Sí, pero en Cristo no. Por medio del Espíritu. Dice el Señor, el Espíritu Santo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿En dónde estaba la ley escrita? Piedra. En tablas de piedra. En donde por el Espíritu Dios quería escribir la ley. En el corazón y en la mente. Nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? No en cualquier mente y en cualquier corazón. ¿Cómo? Sí. En una nueva mente y en un nuevo corazón. La que es nacida y regenerada por el Espíritu. En esa está escrita la voluntad de Dios. A ver, el pueblo tenía escrita la ley y leía la ley. Algunos esperaban por obedecerla. Algunos la interpretaban cortamente. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? 7 veces. 70 veces 7. Mira, el asunto no es el número, el asunto es el perdón. Siempre. Siempre. ¿Cuántos de aquí roban? ¿Nadie dice amén? Cuando sabemos que eres guiado por el Espíritu, no le robas ni tiempo a tu patrón. No te llevas ni el clip de la empresa. ¿No? Más allá del código de la empresa, o el reglamento, la política, tienes escrita la ley de Dios en el corazón, en la mente. Y dices, no es justo delante de Dios. Si vas y ya te paró de tránsito, ¿qué dice la ley respecto al soborno y a la corrupción? Si eres cristiano guiado por el Espíritu, levántame la infracción. No, pero es que la infracción, jefe, son 5,000 pesos, lo has indicado, jefe.
¿Cómo le hacemos? Levanta la impresión. Y tú dices, pero no tengo los 5,000 pesos. Y se van a llevar el coche. Y vas a ir cara a la grúa, el corralón. Y te metes ahí en una, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué te dicta el Espíritu? ¿Sabes qué no quiere la naturaleza? Perder. Voy a perder algo que no tengo. No tengo ni la inversión, ni lo del corredor, que obviamente son muchas cosas de corrupción que implica todo eso. Pero me sale, si se lo llevan son 10,000, ya con el corredor, todos 10,000. Y aquí el oficial, me das 500. Dentro de la tentación. ¿Qué te dice el Espíritu? Si eres cristiano, aunque pierdas obedeciendo a Dios, vas a hacerlo justo. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cuántos tienen diablito en su luz? Yo espero que nadie. Pero si tiene diablito en la luz, lo tiene en toda la casa. Porque es corrupción y todo. ¿O no? Pero si eres del Espíritu y Dios escribió su ley en tu mente y en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Lo justo. Lo justo. Lo justo. ¿Se necesita mucho discernimiento? Se necesita que la ley esté escrita en su mente, en su corazón. ¿Y sabe qué? No me salga con cosas de, es que no se me ha revelado. Más bien eres desobediente y rebelde. No se te ha revelado. Porque está claro por el Espíritu. ¿Cuál era el propósito de Juan? La ley. Conducirnos a Cristo. Mostrarnos que éramos pecadores. ¿La ley nos acusaba o no nos acusaba? Sí. Y como dice Pablo en Romanos, si no fuera por la ley, no me hubiera dado cuenta de que soy un pecador. Pero la ley me acusó, me dijo esto. Entonces me di cuenta que la misma ley que me daba vida, me daba muerte. Porque si yo obedezco la ley, vivo. Si yo la desobedezco, yo muero. Y Jesús dijo, he venido a darle cumplimiento a la ley y a los profetas. Entonces tenemos permiso a seguir en la pachanga, en el pecado. No. Porque si has nacido del Espíritu, obedeces al Espíritu. De manera que entonces, dice el escritor de Roma, de Hebreos, perdón. En virtud, versículo 10, de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Somos santificados. Ahora bien, una vez que ha cumplido la ley y su propósito, ya nos la dio al Mesías, la ley ahora está escrita en nuestro corazón. Dice el Señor, a ver, y Juan se profetiza a mí, ok, que Él crezca y yo. ¿Sabes qué tiene que crecer en ti, amados? La gracia que has recibido del Señor. La gracia. La gracia tiene que crecer en nosotros. Intentamos en un tiempo, por esfuerzos, agradar a Dios y fracasamos. Nuestros pecados, nuestra corrupción, nuestra rebeldía nos alejaban más y más de Dios. Queremos hacer lo bueno. O algunos pensábamos que no éramos tan malos. Y la palabra nos dijo, todos están
bajo pecado de maldición. Estábamos apartados de Dios. Y la ley llevó al hombre a Cristo para enseñarnos que no éramos perfectos. Fue puesta la ley como un espejo para mostrarte, tú te creías, no sé, de cierta forma, y la ley te reveló lo que estaba en ti y te mostró lo exterior como lo interior y dijo que eres pecador. Y una vez que la ley como un espejo te reveló lo que eras, dices, necesito a Cristo porque soy pecador. Ahora bien, Juan, cumpliendo el propósito, ya llegó al pueblo y le dijo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que hurtaba no hurte más. El que está en pecado deje su mal camino. Llevó al hombre arrepentimiento. Y cuando uno se lo lleva a arrepentimiento, le dicen, ok, yo hasta aquí cumplí mi trabajo, llevarlos al arrepentimiento. Ahora la salvación depende de él. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él escuchar, a él escuchar, a él escuchar. Amados, no violentamos la ley. Cristo le dio cumplimiento. Ciertamente no seguimos los rituales de la ley. Ninguno de nosotros está circuncidado, creo. Porque el Señor ya nos hizo la circuncisión verdadera, que es por el Espíritu, la del corazón. No quebrantamos la ley, la obedecemos en Cristo. No guardamos el sábado, ciertamente, pero honramos al Señor de lunes a domingo, cada día de nuestros días. Para eso fuimos llamados, para ser templo del Señor. No buscamos al Señor solamente un día en especial. Y te digo algo, no andamos buscándole como si estuviera lejos, porque la verdad está cerca, y está en nuestras vidas, porque nos ha hecho morada de su Espíritu. Amado, los que estábamos lejos ahora fuimos llamados por el Señor. Éramos ajenos, pero ahí dice la palabra, ya no eres ajeno, sino que ahora eres miembro de la familia de Dios, junto con todos los santos, y heredero de todas las promesas de las cuales ni siquiera sabíamos que había. Ni siquiera. ¿Las promesas de quién? Las promesas de Dios para Abraham ahora son de la descendencia de los que nacieron por el Espíritu. Amado, todo lo hemos alcanzado por medio de Cristo. Por eso el trabajo de Juan, al igual que la ley, era llevar al pueblo a Cristo. Y una vez cumplido el trabajo, hasta acá cumplí mi función. Ahora es el turno de que Él crezca, Amado, que la gracia y la paz del Señor crezcan en nuestros corazones y entendamos cada día más el llamado tan grande que Él nos ha dado y la función que tenemos delante de Él para seguir ejerciendo el ministerio de establecer el reino de Dios en la tierra. Ponte sobre tus pies, te vengamos, amado.